Un gusto estar con ustedes en esta mañana para hablar de ciudades vivibles. La verdad es que en los últimos años, y como vemos cada vez más el proceso de que la gente venga a vivir en las ciudades, se ha dado un fenómeno cada vez creciente de que no necesariamente venir a la ciudad está ya representando un gran incremento en la calidad de vida de la gente. O sea, en los primeros años de la urbanización se veía grandes cambios en el PIB per cápita cuando las personas viven en las ciudades. Hoy cada vez menos la ganancia es interesante, o sea, sigue siendo muy importante, es el motor de desarrollo, pero hay algunas de las cosas que estamos haciendo en la infraestructura de las ciudades que no solo no están dando las oportunidades que quisiéramos para nuestra gente, sino que la están dando de una manera muy desigual. Algunos están quedando fuera del juego. Pero si queremos tener ciudades más vivibles y más vivibles para todos, quisiéramos abordar con este grupo que es bastante diverso y muy interesante, realmente todo el tema de cómo hacerlo desde el sector inmobiliario, cómo hacerlo desde el sector de infraestructura y de transporte. Vamos a hablar un poquito sobre los roles con Mariana y luego con Mauricio Cobo vamos a estar hablando mucho, bueno, y de la ciudad, o sea, estando él como administrador público, ¿dónde estamos viendo la dificultad? Entonces, me voy a permitir empezar con Eduardo Orozco, que nos va a empezar comentando sobre uno de los temas muy relevantes, que es el tema la vivienda. Por favor, Mauricio. Gracias, y gracias a todos. Pues mira, realmente el tema de las ciudades y las necesidades de vivienda ni es nuevo, ni es único para México, ¿no? Realmente todas las ciudades del mundo tienen este reto, y en el caso de México, pues yo creo que es un reto muy, muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra gente está súper joven y realmente, digamos, la mitad de la población está apenas por entrar en su etapa de vida donde requiere más real estate de todos los tipos, pero en particular donde requiere más vivienda y diferentes tipos de vivienda, ¿no? Y creo que lo que ha venido pasando es que como resultado de la forma en que existen los procesos públicos, los usos de suelo, los planes de desarrollo, el sector inmobiliario y los desarrolladores, digamos, actuamos de una forma un poco reactiva, ¿no? Es difícil ser propositivo cuando tienes ciertos esquemas súper rígidos para proponer proyectos, para proponer planes parciales. Simplemente existen pocas instancias para poder hacerlo, ¿no? Platicábamos hace rato y por ejemplo en la Ciudad de México el tema que para proponer un cambio de uso de suelo es un tema legislativo, no tiene tanto sentido, ¿no? Y son procesos larguísimos y hacen muy difícil para la industria realmente proponer densidad, proponer diversidad de usos, proponer diversidad de precios, ¿no? Entonces lo que acaba pasando es que como estamos actuando de una forma muy reactiva a los programas, a los usos de suelo que ya existen, que son muy rígidos, pues el resultado es que la vivienda empieza a ser muy homogénea. Y llama mucho la atención cuando empiezas a ver las ciudades secundarias de México, y no solo las secundarias, las primarias también, la oferta de vivienda se empieza a consolidar en cuanto a tamaños, en cuanto a precios, en una oferta muy homogénea, muy, muy similar. O sea, existe muy poca diferenciación. Y cuando tú lo abordas desde la perspectiva de la necesidad del cliente, hay un tema generacional muy, muy relevante, ¿no? Pasamos de la generación de mi abuela, que tenía en su vida realmente 2 eventos, 3 eventos de vivienda, principalmente comprada, principalmente casas, ¿no? A una generación como la de mi hermana, que en sus 27 años ha vivido en 16 casas diferentes, ¿no? Con roommate, sin roommate, con su novio, sin su novio, en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos que nuestros usos de suelo, necesitamos que vayan evolucionando y necesitamos que la industria pueda participar también en ser propositiva, en tener unos planes más grandes, más amplios, en contribuir a bancos de tierra que permitan generar esta visión de densidad, en proponer diferentes formatos de ownership de la tierra, porque la vivienda no nada más es hacer una casa y vender una casa, hacer un departamento y vender un departamento. La necesidad de vivienda
Es renta, es compra, es rentar para comprar, tiene muchas facetas, ¿no? Y lo que está pasando hoy es que el mercado está volviéndose increíblemente desigual. Las ciudades pues van empujando a toda la gente a la periferia, pero hay un factor que es muy importante, que es que los millennials y la gente que está entrando en millones al año al mercado laboral no van a poder comprar casa. O sea, no es que no quieran, es que simplemente los precios, la falta de densidad, la falta de oferta del mercado, porque los procesos son muy largos, porque no se pueden mejorar las densidades, porque no se puede tener diversidad, ofrecer producto más chico, etcétera, generan que hay un exceso gigantesco de demanda, hay muy poca oferta y eso pues siempre empuja el precio para arriba, ¿no? Y lo que está pasando es que pasamos de hace 10 años donde el costo de una vivienda era más o menos 1.5 veces el ingreso, digamos, anual 10 veces el ingreso anual de las familias. Hoy en día son casi 17 veces el ingreso de las familias y esto no da ninguna señal de que vaya a mejorar, ¿no? Entonces estamos creando toda una generación que no va a tener acceso a la vivienda y donde la oferta de vivienda que hay tampoco representa, satisface las necesidades, ¿no? Entonces es un reto bastante grande y que va a crecer mucho, muy rápido. Muy bien, vamos a pasar un poco a entender cómo vemos el reto por el lado de la infraestructura, particularmente la de transporte, y para eso vamos a pedir la intervención de Maximiliano Zurita, quien es director general de la CAF en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, yo creo que no necesitamos ponernos a hablar mucho de diagnósticos. En realidad creo que todos sabemos las situaciones y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las ciudades. Así que voy a ir muy directamente a que si queremos encontrar el camino para alcanzar esta calidad de vida que todos deseamos, pues tenemos ya que trazarlo. Creo que información y datos tenemos suficientes y lo que necesitamos es esta visión y esta orientación que nos lleve ya a la acción. Nosotros pensamos que es muy importante tener una política pública de movilidad, es absolutamente indispensable y esto va ligado a que debemos de tener las autoridades de forma crónica que puedan llevar a cabo esta política. No podemos estar pensando que una política pública pues solamente la vayamos a aplicar durante 6 años o en algunos casos durante 3. La política pública para movilidad, sin lugar a dudas, tiene que estar orientada a las personas y tiene que estar orientado a que las personas tengan una mejor calidad de vida. En cuanto a la infraestructura y el transporte, queda muy claro que la capacidad que tienen las ciudades que son para trasladarse hoy, pues son las que existen, no hay más áreas. Claro, la Ciudad de México pues tuvimos, como ya no podíamos disponer de más área, pues de empezar a hablar de segundos pisos, pero si seguimos en esa tendencia, al rato vamos a estar hablando del 4º y del 5º piso, porque no habrá la capacidad suficiente en la infraestructura actual. Sin duda, y como lo hemos visto en muchos ejemplos en el mundo, el transporte público resulta ser una opción de solución a los traslados de las personas y a generar movilidad en las ciudades. Esta política de la que yo hablo, esta política pública que debe de quedar clara y establecida, debe considerar que la demanda es la que tiene que determinar el modo de transporte. Lo primero es tenemos que reconocer que existen todos los modos de transporte y que todos ellos, desde caminar, son una manera de trasladarse de la población. Y entonces, dependiendo de la demanda actual y el crecimiento esperado, tiene que considerarse cuál debe ser el modo de transporte
que debe de usarse en un determinado corredor. Pero tiene también que considerar, y se tiene que considerar así, que debe darse una multimodalidad. O sea, no hay un solo transporte que pueda resolver el traslado de una persona de un punto a otro, salvo el automóvil particular. Pero entonces caeríamos exactamente a la problemática de hoy, en donde el 85% de la infraestructura vial está ocupada por automóviles particulares que no transportan más de 1.3 personas por automóvil. Y resulta que el resto de esa capacidad de infraestructura, pues la queremos usar para mover al 80% de la población. De aquí es muy importante que entonces toda la infraestructura que se desarrolle considere este aspecto de intermodalidad. Y tiene que haber una interacción entre todos los modos de transporte de tal forma que se complementen unos a otros, y por lo tanto esta integración debe volverse una integración no solo tarifaria, tiene que haber una integración física. ¿Qué queremos del transporte? ¿Qué atributos tiene que tener el transporte si lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida? Bueno, yo creo que es muy claro, pero vale la pena repasarlos. El transporte, en primer lugar, debe ser seguro, debe ser rápido, debe ser eficiente, debe poder ser un transporte al alcance de todos, debe ser cuidadoso del medio ambiente, es un tema muy, muy importante, porque también va a redundar en calidad de vida. Y con estos atributos que necesitamos del transporte, tendríamos que agregar que también tiene que estar a costos razonables que permitan a toda la población poder usarlo. Y por supuesto, la característica de que sea incluyente. Pero incluyente no es solamente que lo puedan utilizar todas las personas, inclusive aquellas con capacidades diferentes. Incluyente es que el transporte público pueda ser utilizado por gente de clase media y hacia arriba, que son los que realmente tienen automóviles. Y si el transporte no es lo suficientemente atractivo para la persona que tiene el automóvil, no va a parar el automóvil. Entonces, creo que todo esto, aunado a las tecnologías disponibles, que deben ser parte del uso de la movilidad, como por ejemplo el tener toda la información en línea en tiempo real, que permita a una persona en cualquier punto de la ciudad poder determinar cuál es la ruta, el modo de transporte y el costo de transporte. De esa manera lo podríamos hacer totalmente ágil. Entonces estamos hablando de basarnos en una buena planeación, desarrollar una red de movilidad que esté apoyada en todos los modos de transporte y con ello poder determinar qué infraestructura es la que nos hace falta. Muchas gracias, Max. Pues vemos dos visiones muy sectoriales, una de vivienda, una de la parte de transporte, pero se tocan dos temas que creo que son muy importantes. O sea, veo mucho lo que has comentado, Eduardo, de que sería importante una mejor y más amplia participación privada. Y por otro lado, Max retoma la necesidad de una política pública. O sea, creo que aquí hay un tema muy significativo que es el rol entre el público, el privado, la comunidad. Y entonces doy la bienvenida a Mariana Orozco, quien es directora de CTS y nos va a poder comentar un poco sobre este tema. Muchas gracias, Adriana. Y pues sí, coincido con Eduardo y con Max, ¿no? Creo que en psicología hay un principio en el que se dice que para solucionar algo, primero se tiene que aceptar que se tiene un problema. Entonces, si aceptamos que como sociedad tenemos un problema público en la ciudad, entonces va a ser más sencillo crear esta estrategia que nos ayude, no hablando de el mercado, el gobierno o la ciudadanía, sino el Estado en su conjunto, que somos todos, y crear una estrategia
para que realmente ese problema que ya aceptamos cambie. Esta solución que nos vendieron de movernos de manera eficiente en un automóvil y de vivir cómodos y felices en la periferia, en nuestra casa de 2 pisos con un patio, pues fue una promesa que duró 50 años. Ahora, por más que pongamos el aire acondicionado, subamos nuestros vidrios o vivamos lejos en el silencio de un bosque, a la hora de acceder a nuestros centros económicos, pues nos damos cuenta que ni el que tiene el auto más blindado ni la casa más hermosa es feliz en este entorno urbano. Y eso está generando cada vez más exclusión, cada vez más desigualdad, y no es casualidad que en ese ambiente estemos viviendo el ambiente tan polarizado socialmente hablando, ¿no? Porque no vemos al otro como igual. Si nos atrevemos a aceptar entonces el problema, vamos a comenzar a tener primero una visión de hacia dónde queremos ir como sociedad en su conjunto y vamos a visualizar ciudades más sostenibles, resilientes, inclusivas y seguras, como lo marcan las grandes agendas internacionales. Entonces, si queremos eso, tenemos que aceptar en nuestra teoría que realmente quien causa el problema es el uso excesivo del auto y la expansión urbana. Entonces, si esos son nuestros problemas, ¿qué requerimos? Necesitamos un Estado fuerte. El Estado se ha visto disminuido en temas urbanos. Tenemos un Estado muy chiquitito, con política no pública, con política bastante debilitada, en donde el bienestar del ser humano no está en el centro. Está en cualquier otra cuestión que se busque, pero no el bienestar del ser humano. Entonces necesitamos definitivamente un Estado más fuerte y para eso hay que irnos a temas concretos, a análisis costo-beneficio, a modelos de negocio, a reglas de operación y modificarlos para que el mercado pueda entonces proponer las grandes ideas que ya están puestas sobre la mesa. Ideas hay: vivienda en renta, transporte público colectivo y masivo eficiente, soluciones de transporte no motorizado, movilidad de proximidad, ¿no? Hay un sinfín de propuestas para poder transitar de este paradigma de la ciudad gris hacia la ciudad sostenible. Una vez que el Estado entonces esté más grande, más fuerte, y el mercado tenga también esa visión social e innovadora, podremos ver a los ciudadanos dispuestos a cambiar de comportamiento, porque es muy difícil pedirle al ciudadano en este momento que se cambie a una casa cercana a su trabajo o a su entorno cultural, vida social, cuando no le alcanza para la renta, o a nosotros, que somos la minoría, pedirnos que nos bajemos del auto porque no hay condiciones de sostenibilidad o de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que también el cambio comportamental es difícil, pero que sin el rol del Estado y el rol del mercado, pues no se va a dar. Y entonces podemos estar hablando de construir ciudad, que a su vez va a dar ciudadanía, porque ahorita lo que tenemos es urbanización y habitantes urbanos, pero no tenemos ni ciudad ni ciudadanía. Entonces hay una serie de planes y una serie de estrategias que son rígidas, que no están atendiendo la necesidad urbana que nos está llevando cada vez más rápido. Entonces tendríamos que encontrar esa solución. Ya veo que ya me estoy extendiendo, pero ¿de qué es posible? Es posible, no es un sueño de hippies, no es un sueño de un mundo ideal, es política pública y proyectos reales de inversión en infraestructura verde. Bueno, retomando eso, creo que es muy interesante ahora que esté Mauricio, porque Mauricio ha estado en la administración municipal de Querétaro en muchos roles, de director del Instituto Municipal de Planeación, de director de transporte más de una vez. Entonces, entendiendo ese entorno y esta posibilidad, Mauricio, yo les decía, ¿y entonces dónde es que la puerca tuerce el rabo? ¿Por qué tenemos tanta dificultad de avanzar en esa construcción de ciudades más sustentables? Sí, efectivamente, Adriana. La verdad es que me da gusto escuchar algunos conceptos como el tema de la densidad de población, el tema de ciudades más amigables. Max hablaba de la intermodalidad. Todos esos conceptos, la verdad es que como urbanista me suenan
muy bien y es algo que siempre en la teoría está presente, pero a la hora y es el rol en el que yo he estado varios años, que es estar en un gobierno municipal y estatal, que son los que propiamente invierten en infraestructura o modelan los planes parciales de usos de suelo, donde realmente es donde todo esto se pudiera hacer realidad. Entonces, aquí nada más quisiera hacer énfasis en que de lo que se trata este tema es un tema de qué tan vivibles son las ciudades. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman, que murió recientemente, su obra me gusta muchísimo, y él siempre decía que la cuestión urbana tenía que ver con cómo se relacionan las personas unas con otras. La infraestructura que se construye tanto del gobierno como de la iniciativa privada nos da como resultado qué relaciones tenemos con los demás seres humanos. Por ahí ya se mencionó que no nos vemos como iguales, porque si yo me muevo en un coche y va una persona en un transporte público que van muy apretados, duran mucho tiempo y además se gastan más del 30% de su salario en ese transporte de mala calidad, pues evidentemente que las desigualdades sociales es algo que las ciudades ya no aguantan, Adriana. Eso es algo que tenemos que estar conscientes, que aquí el reto de la infraestructura es no solamente que la infraestructura ya no da, sino que lo que está en juego es la calidad de vida de las mismas ciudades. Les comento un poco nada más el caso de Querétaro, que es el mismo que se repite a lo largo de muchas de las ciudades medias de México, y quisiera retomar el tema de la densidad de población. La densidad de población es un tema crucial para que todos los temas que tienen que ver con intermodalidad, que tienen que ver con ciudades más humanas, se hagan realidad. Si tenemos ciudades como Querétaro, que tiene 36 habitantes por hectárea, entonces ninguna infraestructura sirve, ningún ideal urbanístico sirve si tengo 36 habitantes por hectárea. Eso es una ciudad excluyente, es una ciudad enfocada al automóvil, es una ciudad que condena a las personas que tienen menos ingresos a tener una calidad de vida abismalmente diferente que las personas que tienen buenos ingresos, y eso es algo que como urbanistas, como personas que están dentro de la iniciativa privada en el ramo de infraestructura, es algo que no debiéramos de permitir. Y ahí es donde entra el gobierno. El gobierno es absoluta y completamente reactivo a todo esto. Y desgraciadamente, muchas veces se necesitan gobiernos fuertes para que podamos tener incentivos que vuelvan a repoblar nuestras ciudades y que regresemos a densidades de población de arriba de 80 habitantes por hectárea, que es lo que normalmente es deseable. Y aquí es donde la parte de la rentabilidad política se vuelve en nuestra contra. Si nosotros queremos llevar a cabo políticas para redensificar las ciudades, para repoblarlas, para que haya intermodalidad, para que los peatones tengan espacios en las vialidades, déjenme decirles que eso es políticamente muy poco rentable. Ese es el reto para mí fundamental, Adrián. Todo lo demás pasa por una cuestión de mercado, que tiene que haber mercado para las personas, tiene que haber, infraestructura que se construya para hacer mejores ciudades, pero ¿cómo hacemos que aquellos políticos que quieren implementar este tipo de agendas sean bien recibidos por una ciudadanía que está en una zona de confort, que a la hora que tú le dices, te voy a quitar un poco de espacio para poner una ciclovía o te voy a quitar un poco de espacio para ponerle un carril exclusivo al transporte público, la gente reacciona y la gente dice, ese es un mal político. Cuando se quiere poner una mayor densidad, cuando queremos compactar las ciudades, ese es un mal político, porque entonces algún negocio querrá hacer y entonces malo. Ese es el reto. El reto es que tenemos que lograr que las buenas ideas, las buenas políticas, por lo menos sean aplaudidas por los especialistas y por las personas que están interesadas en el tema, y que les reconozcamos a aquellos políticos que sean valientes en ese sentido. Pues yo veo un tema aquí bien interesante entre lo que comentaste, Eduardo, y lo que tú comentas, Mauricio, que es exactamente ese tema entre lo público y lo privado. Mariana también lo abordó.
Porque por un lado, vemos a Mauricio comentando, estamos en un estado más fuerte porque necesitamos empujar algunos cambios estructurales en la ciudad. Y por otro lado, muy enfocado al cliente, o sea, y diciendo, oye, este cliente ciudadano no reconoce bien políticamente la ventaja de colocar la casa dentro de la ciudad. O sea, hay un desconocimiento del ciudadano y por el otro lado una necesidad no atendida de una cantidad de viviendas y de necesidades de espacios que, híjole, me dices, y la autoridad hasta me complica la vida, no me permite ser tan creativo como quisiera. Entonces creo que aquí hay espacio para un comentario en ese sentido. Bueno, si hay esa necesidad, yo creo que la necesidad de hecho es común de atender el ciudadano, es atender tu cliente, atender tu ciudadanía, pero ¿dónde está el punto común y cómo pudiéramos avanzar de una mejor manera hacia él? Creo que es un excelente punto, ¿no? Porque sin duda son dos partes del mismo problema, pero que muestran también la intensidad de la presión, ¿no? O sea, hay como una olla que ha ido ebulliendo, va a continuar ebulliendo, y no hay ninguna señal de que vayamos en la ruta correcta para que deje de ebullir, ¿no? ¿Y qué significa dejar de ebullir? Bueno, significa hacer la ciudad más vivible, ¿no? Y es interesante porque, nuevamente regreso, no es propio de México, no es un reto particular ni de Querétaro, ni de cualquier alcaldía del DF, es un tema casi universal, ¿no? Hay muchísimos lugares del mundo donde esto es parte de la conversación. Yo creo que empieza haciéndolo parte de la conversación. Desafortunadamente creo que también el ciudadano, al no ser ciudadano, al ser como nada más habitante y no estar tan involucrado en el diseño de estas estrategias, de estos planes, que haya una visibilidad a largo plazo, que puedan entender en qué les beneficia. La reacción natural, y en Estados Unidos tiene hasta una palabra, es lo de not in my backyard, ¿no? Suena muy bonito, pero eso lo pueden hacer en otra ciudad, ¿no? En mi ciudad, en mi colonia, pues eso no suena, ¿no? Y creo que desafortunadamente hacen falta, y coincido completamente con los incentivos de largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos reorganizar los incentivos? Pues trabajando juntos, ¿no? La industria tiene un incentivo muy grande, muy poderoso. El mercado es una fuerza que tiene la capacidad de transformar esto, y necesitamos encontrar voces dentro de la ciudadanía, dentro del gobierno y dentro de la industria para empezar a generar una visión de largo plazo, porque el reto no es de ahorita. Y el reto es que esto continuamos arrastrando un déficit. Yo en mi negocio lo vemos un déficit habitacional significativo, pero es un déficit habitacional, es un déficit de transporte, es un déficit de salud, es un déficit de bienestar al final del día, ¿no? Que es lo que necesitamos. Necesitamos empezar a generar una política más comprensiva, más de bienestar y creo que más de largo plazo. Y creo que la industria sí está puesta para eso. Yo creo que están dispuestos los actores, pero probablemente no los mecanismos. O sea, construir en conjunto hoy entre iniciativa privada y gobierno, ¿de qué manera se hace? ¿Qué es lo que nos falta? O sea, queda claro que el capital, o sea, solo el público, solo el privado van a tener una acción muy limitada. O sea, el público sin el privado y al contrario, vamos a quedar estancados. Y creo que es un poco, hay un gran desentendimiento y yo pensaría que hay una gran falta de confianza en poder construir en conjunto. Mariana, ¿tú cómo ves? ¿Cómo pudiéramos hacer? ¿Qué falta? Uy, la pregunta de los 64,000. No, yo comenzaría con la institucionalización de la política pública, ¿no? México no tiene una área responsable propiamente de la movilidad urbana, por ejemplo, y el tema de la vivienda, el tema del transporte y de la infraestructura necesariamente requieren a alguien que coordine a los sectores que han ido por ya un asunto casi inercial, implementando proyectos de manera descoordinada. Entonces, yo visualizo la creación de la SEDATU en esta administración que está por terminar como algo positivo. No fue una secretaría fuerte, ¿no? Fue una secretaría pues sin dientes durante 6 años. Entonces ahora quizá toca voltear
a la nueva administración y solicitar que esa secretaría tenga muchos más elementos, porque funcionamos mejor con incentivos que con mecanismos de sanción. Entonces yo pensaría sí en una regulación, pero sobre todo en generar las bolsas que le permitan al privado y al público trabajar juntos, porque no hay dinero público que alcance para implementar los proyectos que se necesitan. Y ahí entonces yo me metería a analizar, uno, cómo estamos dando de alta nuestros proyectos de inversiones en la Secretaría de Hacienda. Creo que ya tenemos metodologías caducas que no ven el bienestar del ser humano, sino que están viendo cuánto tiempo te ahorras en auto, el material rodante, o sea, como variables que en su momento en los 80s fueron buenas, pero que en este contexto ya no. También me iría a las reglas de operación, ¿no? Hay que encontrar los mecanismos que permitan a la banca de desarrollo, a la banca privada, meter las cuñitas que permitan estos modelos de negocio más interesantes y sobre todo que estos marcos de salvaguarda ambiental y sociales que vemos que son buenos pero que no son suficientes para la necesidad tan grande que tenemos, entonces ¿cómo los modernizamos? ¿Cómo los hacemos mucho más flexibles, mucho más orgánicos, entendiendo que la ciudad es ese ente vivo que va a estar cambiando continuamente, ¿no? Y yo diría que ahí estoy un poquito en desacuerdo contigo, Mau, porque capitalmente, políticamente hablando, estos temas son súper rentables. Ayer estábamos premiando al Guadalajara por una transformación de una calle en el centro histórico de la ciudad, en donde en lugar de darle espacio al auto, se lo dieron a las personas y eso catalizó proyectos de desarrollo inmobiliario interesantes que están por venir. Y políticamente vendió, y vendió muy bien. Al grado tal de que el presidente municipal ahora es gobernador, ¿no? Va a ser. Entonces, políticamente es rentable. El asunto es que además de los mecanismos, se requieren autoridades con mucha visión y en ese mismo sentido, esa autoridad con visión sabrá acompañarse de las organizaciones no gubernamentales, de la ciudadanía, que hagan que estos proyectos sean más rentables para la minoría de la población que todavía los rechaza, que es pues definitivamente la clase media y la clase alta que se mueve en carro y que vive en la periferia, ¿no? Pero el otro 80% de la población se lo va a agradecer a aquel tomador de decisión que decide invertir en el transporte público, en la calle y en la vivienda asequible. Fíjate, Mariana, que tocaste un tema que estábamos conversando con Max hace un ratito, que es exactamente el tema de la infraestructura para qué, ¿no? Para qué tipo de desarrollo económico y cómo orientar infraestructura y cómo orientar todo eso hacia desarrollo económico y desarrollo social. Y sería muy interesante, Max, ver tu visión de ¿y qué podemos cambiar? ¿Dónde está la clave para que esa orientación sea mucho más clara, mucho más precisa y mucho más eficaz en su consecución? Sí, bueno, yo creo que vivimos una crisis de confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ya cualquier cosa que nos digan, enseguida pensamos que tiene un doble fin o que lo que se busca es algo realmente diferente a lo que se está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que las autoridades sí tienen la obligación de hacer una planeación en donde tienen que ser incluyentes, o sea, en esa planeación tiene que participar toda la población. De una manera ordenada, sí, pero es que si lo vamos a enfocar a resolver los problemas de la gente es la que tiene que decir qué problemas son los que tiene. Por otro lado, cuando decimos que tiene que ser la autoridad quien haga la planeación, bueno, tiene que ser una planeación que se comunique. Yo creo que tiene capital político si se comunica y si se habla de una planeación de corto, mediano y largo plazo. Si tiene esta visión, entonces los resultados de corto plazo van a hacer que se valide que la política es buena. Eso creo que es algo que deberíamos o podríamos hacer. Y cuando hablamos de recursos, sin duda se van a requerir los recursos gubernamentales y también los privados. Y recordemos que solo en la Ciudad de México los millones de horas hombre que se pierden todos los días. Si eso lo valoramos, a final de cuentas, y las recuperamos, van a ser generadoras de economía. ¿Por qué? Porque entonces ahora la gente va a tener el tiempo para producir más o para consumir, que ambas cosas
son desarrolladores de economía interna. Entonces, soluciones hay, los recursos existen, y yo me plantearía la pregunta de ¿qué es más caro, hacer o no hacer? Mauricio tocó un tema que es el tema de la densidad, que parece un tema bastante como hasta esotérico, pero probablemente de los más difíciles de resolver en una ciudad, me parece, es el tema de cómo reordenar el crecimiento urbano, recuperar espacios y crear la infraestructura de transporte y tal. Y creo que quedamos un poco eso en el tema del huevo y la gallina y que ya están las vías y ahora, Mauricio, si tú retomaras el gobierno de Querétaro, ¿no? Y pudieras tomar una acción muy clara, muy contundente, pero que tú crees que pudiera empezar a invertir este paradigma y este modelo de crecimiento, ¿a dónde apuntarías? Pues mira, Adriana, creo que fundamental es la posibilidad de tener programas parciales de desarrollo urbano, es decir, los instrumentos que nos dan densidad, los instrumentos que nos dicen dónde debe de ir la infraestructura, los instrumentos que marcan el rumbo y que evidentemente nos dicen qué densidad de población deben tener las ciudades, debieran de estar actualizados. Aquí tenemos buenas noticias, ya se mencionó el tema de la SEDATU, que hay que fortalecerla, tenemos una ley general de asentamientos humanos que se aprobó en noviembre del 2016 y habla de todo esto que estamos hablando aquí, y en su artículo 8 le da facultades a la Federación, a la SEDATU, para que incida en que existan institutos municipales de planeación, organismos que se enfoquen al tema de hacer ciudades más vivibles, y algo trascendental es que en su transitorio quinto le da 2 años a los ayuntamientos de las ciudades que tengan más de 100,000 habitantes para tener modificados y actualizados sus programas de desarrollo urbano, y ese plazo vence el 28 de noviembre de este año. La SEDATU en la siguiente administración federal podría ser una administración donde condicionara, en el buen sentido de la palabra, muchos de los recursos, siempre y cuando las ciudades estén creciendo en la dirección correcta, siempre y cuando estén proponiendo infraestructura correcta, para que entonces los gobernantes se sientan cobijados, aquellos gobernantes que quieran tomar decisiones contundentes, pues vayan acompañados de una política federal, y también que los fondos metropolitanos que ya existen, esos recursos no se den simplemente porque consolidaste una zona metropolitana, sino que se le den a aquellos municipios y aquellas zonas metropolitanas que propongan proyectos que cumplan con todos estos estándares que estamos diciendo. De esa manera, la federación podría tener un rol muchísimo más asertivo en cuanto a cómo crecen las ciudades. Y aquí, Adriana, lo que tenemos que hacer es que los programas de desarrollo le ayuden al desarrollador a poder generar una mayor densidad, un repoblamiento. Porque aquí no solamente está en juego un tema de infraestructura, aquí está en juego también la posibilidad de que este modelo de ciudad extendido favorece a que solamente grandes desarrolladores puedan hacer vivienda. A la hora que pones incentivos donde repoblas la ciudad, hay un repoblamiento, puedes empezar a tener en lotes pequeños, hacer desarrollos habitacionales con usos mixtos, ahí entran a ese negocio inversionistas de muchísimo menor nivel. O sea, es una política incluyente. Este libro muy famoso de ¿Por qué fracasan los países? Nos habla de que las políticas, para que sean económicamente sustentables, tienen que ser incluyentes en una gran base. Para que el negocio inmobiliario sea incluyente de pequeños desarrolladores, podríamos darle esa facultad a través de los programas parciales de desarrollo urbano, mayores densidades, mayores usos mixtos, y eso podría traer al juego, podría traer al negocio pequeños inversionistas que en una ciudad extendida pues simplemente se quedan fuera de ese gran negocio. Muy bien, pues vamos a tomar ahora unos minutos para responder preguntas que nos han enviado.
Voy a empezar con esa que es para ti, Mauricio, pero aparte creo que es una que vas a tener con mucha facilidad. ¿Qué falta para que Querétaro cuente con un sistema de movilidad sustentable como Ecobici? Bueno, bueno, la palabra clave aquí es lo que dijo Max, que es la intermodalidad. Lo que le hace falta a Querétaro tiene un sistema de transporte que está avanzando, se está consolidando ya el sistema de prepago para que sea un sistema de prepago y que ya no se utilice efectivo para acabar con el hombre camión, se están implementando corredores. Tenemos ya un sistema de bicicletas compartidas, tenemos bastantes kilómetros de infraestructura ciclista, pero no tenemos densidad de población. Entonces, Adriana, todo eso, si Querétaro sigue creciendo y teniendo una densidad de población de 36 habitantes por hectárea, aunque es mi ciudad y la quiero mucho, está condenada a ser una ciudad desigual, a ser una ciudad donde va a haber cada vez más tráfico y va a ser como muchas otras ciudades de México y el mundo que tienen mucho tráfico. Entonces, aquí la clave es fomentar la densidad de población y el repoblamiento para que lleguemos a tener un Querétaro de entre 80 y 100 habitantes por hectárea. O sea, habría que renovar Querétaro como del corazón para afuera. Como exactamente. Del corazón, o sea, de la zona central hacia afuera. Buscando que la zona central, que llegó a tener, Adriana, 200 habitantes por hectárea en 1970, ahorita tiene 36 habitantes por hectárea. Que no regresemos a 200 habitantes por hectárea, que regresemos a 100, a 80. Y eso ayudaría muchísimo al tema de la intermodalidad. Muy bien. Eduardo, aquí preguntan, ¿cuál es la perspectiva de la vivienda sustentable en México? Si hay oportunidad de mercado en el país. Y una que está relacionada es, ¿cuáles son las estrategias de mercadotecnia para evitar el greenwashing en viviendas sustentables? Es una muy buena pregunta. Yo creo que sin duda, ya ni siquiera es un tema de si tiene oportunidad o no. Es una necesidad. Y cuando ves los criterios realmente del financiamiento público, llámese Conavi, llámese Infonavit, son bastante estrictos. O sea, en realidad creo que ya estamos llegando a un buen punto. Ahora, ¿qué pasa? Que es irrelevante si la casa es sustentable o no, en función de que tiene estándares pasivos, utiliza iluminación natural, etcétera. Si todo la planeación urbana es poco densa, no fomenta el uso de transporte, está centrada en autos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque hemos ido mejorando y digo, comparado con lo que yo en mi carrera profesional he podido ver en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, incluso México tiene un muy buen estándar en cuanto a ciertos criterios de uso energético. Creo que nos falta mucho en cuanto a materiales y gasto energético de materiales y orígenes locales y calidad de los materiales. Aún así, no siento que ahí vayamos tan mal. Yo donde creo que vamos muy mal es en que seguimos promoviendo un modelo poco denso, demasiado diversificado, donde estás tomando tierra que posiblemente tenga otros mejores usos, como reposición de aguas, como parques públicos, etcétera, etcétera, y creando una casita cada 90 metros y fracasando como ciudad, porque ese modelo está probadísimo que es un fracaso como ciudad, ¿no? En cuanto a greenwashing, sí, sin duda hay mucho de eso. Pero yo creo que el mercado se ha ido educando también. Hay mucha oportunidad, yo creo que en el sector de los materiales en particular. Sí, de hecho esa es la siguiente pregunta que hacían. Entonces, ya que lo tocaste, es exactamente que en dónde quedan los materiales innovadores como sustitutos de los tradicionales. O sea, ¿cómo ves que va eso y qué crees que falta para tener un boom realmente? Pues mira, es a lo que yo me dedico. Entonces, a donde espero que vaya, que siga creciendo. ¿Qué está pasando? Al no cambiar el modelo de desarrollo urbano es muy difícil cambiar las metodologías de producción. Entonces, cuando tú tienes fraccionamientos donde el único, o tierra donde el único uso permitido es construir una casita del mismo esquema y tienes lineamientos donde el diseño está totalmente centrado en automóviles, pues realmente no hay ningún incentivo para que la industria los adopte en función de que tenemos que seguir produciendo. Y si es el único producto que puedes ofrecer, pues es desafortunadamente muy limitado, ¿no? Ahora, ¿qué espero y qué me gustaría que pase? Pues
ir viendo modelos más densos, que las ciudades se abran más a la densidad, poder ofrecer diferentes morfologías y tipologías de producto, y ahí es donde tenemos una oportunidad de empezar a ofrecer cosas nuevas, educar al mercado y que esto se empiece a volver mainstream, ¿no? Pero tiene que empezar con la industria. Me pareciera que estamos como atrapados en un espacio en que hay mucho potencial, pero que nos falta destrabar algunos temas normativos o inclusive de acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada para poder avanzar de una manera mucho más rápido. Tenemos una pregunta ahora, Max, que es si los bonos verdes o sustentables pueden ser un vehículo para incentivar el desarrollo del transporte público ante el proyecto de la Amlópolis. Bueno, yo creo que cualquier recurso es bienvenido. Inclusive, no solamente los bonos verdes, en algún momento nosotros a Infonavit le proponíamos bonos de transporte. O sea, que junto con la vivienda, en la hipoteca, llevara incluido el bono de transporte que le daría derecho a X miembros de la familia a poder tener transporte público durante este periodo de tiempo. Y esos recursos, invertirlos justamente en el transporte, ¿no? En medios de movilidad, porque no solamente es el transporte, es también la infraestructura para poder unir uno con otro modo, ¿no? Yo creo que sí tenemos soluciones, lo que necesitamos es ya ordenarlo, ¿no? Es ordenarlo, sí necesitamos a alguien que haga cabeza, me parece que esa es la función del Estado, que lo tiene que hacer. La movilidad hoy en día es un servicio, es como la luz, es como el agua, es como el gas, lo necesitamos. Y lo necesitamos todos para tener calidad de vida. Entonces, a él le corresponde el poder ordenar este transporte, planear y con esa planeación seguirla, porque esa es la otra gran deficiencia que tenemos. Generamos un montón de planes que duran corto plazo, yo diría, de mediano creo que no conozco ninguno. Y en la siguiente administración se acaban. O sea, no. Ese es un lujo que ya no nos podemos permitir. Muy bien, Mariana. Para terminar, hay dos que creo que son muy interesantes. Una, que comenta que el principal problema en términos de desarrollo urbano es corrupción e impunidad. Y me gustaría que nos comentaras al respecto. Y la segunda, o si quieres cerramos con esa, pero la anterior es que si puede afectar de manera significativa la falta de arraigo como consecuencia de un fenómeno de vivienda en renta, si afecta cohesión social y cohesión vecinal. Ok, sí, coincido totalmente. El tema de la corrupción y de la impunidad está presente en el sector de la infraestructura, en el de la vivienda y en el del transporte público. Hay un estudio muy interesante que muestra cómo hay una captación de plusvalías y son muy pocas las firmas que están desarrollando los planes y programas de desarrollo urbano y movilidad en el país, que son muy pocas las firmas también desarrolladoras inmobiliarias. Y en transporte público no se ha estudiado tanto, pero sí también genera un dato muy interesante de cómo son ciertos liderazgos los que se aprovechan de la poca habilidad del Estado por incentivar esta diversificación del mercado, ¿no? Entonces, científicamente está comprobado. Ahora el asunto es cómo hacemos para que el mercado se diversifique y que no se tomen las decisiones en lo obscurito, que haya realmente transparencia, ¿no? Entonces, ahí el rol del Estado es sumamente importante para poder abrir la gran caja en donde se están tomando estas decisiones. Y en el tema de lo social, yo diría, a ver, si vivimos 1 año, 2 años, 3 años en una vivienda en renta, pero el barrio es realmente un barrio y no un gueto, ya sea pobre o rico, entonces vamos a generar interacción social, ¿no? Yo he vivido en Ciudad de México en 4 casas distintas en 8 años y cada uno de los barrios que escojo me ofrece esa posibilidad de conocer al taquero, al ferretero, a la vecina, y a pesar de estar poco tiempo en cada uno de los barrios,
pues me genera arraigo y me genera amor a la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que si como sociedad comenzamos a plantearnos en no desarrollar vivienda, en donde solamente llegamos con nuestro control remoto a entrar al auto y no ver al vecino, o encontrarnos solamente en el elevador y en el pasillo sin poder platicar con el otro, o no salir a la tiendita, ir a un supermercado cada fin de semana a surtirnos y no ver jamás al comercio local, será más fácil que, a pesar del poco tiempo en el que vivamos en la vivienda en renta, entonces podremos generar ese arraigo. Sí, acaba de tocar Mariana uno de los puntos que no tocamos acá, pero que creo que es es el pegamento de la cohesión social, que es el espacio público, ¿no? O sea, aparte de la vivienda, aparte de la estructura vial, el tema creo que probablemente habría que haber comentado un poco más de ese gran mecanismo de cohesión social, que es el ofrecer el espacio de convivencia. Se nos acabó el tiempo, es hora de la comida. Les agradecemos inmensamente a todos los panelistas, pero también a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias.